Buenos días, mis amigos, estamos en vivo, estamos en directo. Es un miércoles 14 de febrero del 2018, en el calendario dice que es el Día del Amor y la Amistad. Gracias a todos mis amigos por verme, gracias por acompañarme, estoy con ustedes, les mando un fuerte abrazo a todos, pasen lo mejor que puedan su día, gócenlo mucho, ya ven que la vida es corta, el amor también escasea en estos tiempos de violencia. Deseamos que para este planeta habitado, este planeta vivo del Chief, todos gocen su día del amor y la amistad. Gracias, dicho lo anterior, pasamos al resumen de En cápsulas o en gotas, mi Chief, esta breve cápsula, esta dosis de cultura que necesitamos todos para abrir un poco más los ojos, recordar los eventos históricos y los personajes que dieron lugar y origen a la situación actual, o a la situación al menos político, económico, social que vivimos, y estos precursores, por llamarlos de alguna manera, inician con el Maximato. Ya dijimos la semana pasada, hicimos un breve recorrido desde 1928 hasta 1934, hasta culminar este Maximato con dos presidentes interinos y un presidente primer constitucional que se da después de la Constitución del 17 y por supuesto de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de un hombre que no siempre se le hizo justicia. Elcita, buenos días. Natasha, buenos días, mi querida Arner, feliz día, igual a ti. Moni, feliz día, no te dormiste. Vigo Alverde, muy bien. Estoy hablando de un hombre más bien gris, o que bien la historia no le ha hecho justicia. Si bien la revolución a nadie nos ha hecho justicia, porque seguimos siendo la mitad de pobres, y pues dicen que 4 a 10 millones de pobreza extrema, entonces la revolución no ha hecho justicia a nadie. Creo que hasta que tuviéramos un país rico, poderoso, que cada uno pudiera dormirse en sus laureles, porque ya somos gente que somos pudientes y tengamos un superávit en todos los sentidos, económico, en el bolsillo, en la bolsa, nosotros tener indicadores económicos de un crecimiento sostenido por más del 7 u 8%, cuando en el milagro mexicano de López Mateos se sostenía $1 por 12.50. Todas estas cuestiones de lo que dieron origen a nuestro comportamiento actual inician también después de Plutarco Elías Calles, porque inician las instituciones cuando los hombres mueren según su legado, según el legado en el Partido Nacional Revolucionario, y sobre todo a la muerte o asesinato de Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón hablamos de 1928 en La Bombilla, como recordaremos, él gobernó de 1920 al 24, Plutarco Elías Calles 24 a 28, pero hace una extensión de su poderío, de su maximato, porque era el jefe máximo de la revolución. Con él inician estas instituciones, con el Partido Nacional Revolucionario, pues ahí fundado en marzo de 1929. A Emilio Portes Gil, que es un hombre que no trasciende en la historia más que como un pelele, según José Vasconcelos, esta forma despectiva de decir que un hombre es una caricatura o un muñeco de paja sometido a los designios de un jefe. Cuando chequen ustedes qué significa pelele, pues ahí está, es un muñeco de trapo que se puede jugar en algunas fiestas nacionales, en cualquier día, porque en México lo que sobran son las fiestas. José Vasconcelos Calderón así lo bautiza como el pelele. Por supuesto, la manipulación de la que fue víctima Emilio Portes Gil, jamás le dieron oportunidad de ser reconocido como un buen presidente. Emilio Portes Gil, entre otras cosas, logró la autonomía universitaria, poner el fin al debate, al tema de la Iglesia Católica y el Estado, finalizando la guerra cristera dentro de ello, y es el responsable de generar las primeras elecciones después de la Revolución Mexicana. Emilio Cándido Portes Gil nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 de octubre de 1890 en la Ciudad de México. Muere un 10 de diciembre de 1978. Fue presidente de México de 1928 a 1930, un periodo muy corto. Como saben ustedes, el maximato fue del 28 al 34, 6 años, y este hombre escasamente no duró ni los 2 años de puesto, porque en 1929 el señor José Vasconcelos, sí, dije bien, José Vasconcelos Calderón,
y el señor Pascual Ortiz Rubio tienen un encuentro en las primeras elecciones en las que se determina que hubo un fraude electoral, empezaba a ser ya la constante del Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, años después, acabo de ver un documental en el que hablan de Emilio Portes Gil, y años después se prueba y se comprueba que no habría habido suficientes votos por parte de los universitarios, que eran mayormente los seguidores de José Vasconcelos Calderón. Entonces se estima que Pascual Ortiz Rubio sí fue el primer presidente constitucional bien habido, aunque con metralletas en las puertas, en las iglesias, en las calles, por parte de Plutarco Elías Calles. Así es, el maximato, les recuerdo, fue Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Empezamos con el primero, Emilio Cándido Portes Gil, fue presidente de los Estados Unidos del 1 de diciembre del 28 al 5 de febrero de 1930, no consolidó los 2 años. Su predecesor fue Plutarco Elías Calles, como dije, y su sucesor, el primer presidente constitucional elegido por el voto directo de los ciudadanos, Pascual Ortiz Rubio. Fue secretario de Gobernación de México del 18 de agosto del 28 al 30 de noviembre del 28 también. Presidente Plutarco Elías Calles, predecesor fue Gonzalo Vázquez Vela y su sucesor fue Felipe Canales. El presidente también fue secretario de Gobernación 5 de febrero del 30 al 28 de abril 30, siendo presidente Pascual Ortiz Rubio, su predecesor Carlos Riva Palacio y su sucesor nuevamente Carlos Riva Palacio. Les va a sorprender por qué este juego en el gabinete de Emilio Portes Gil o de Plutarco Elías Calles, porque al final de cuentas Elías Calles se vuelve a ser, disculpen ustedes, secretario de Guerra y Marina para poder deshacerse del escobarismo, movimiento que veremos más tarde. Disculpen ustedes si tengo un poquito de problemas en la garganta, pero saludo a Díaz Fuentes Moreno, gracias por tu abrazo, Moni, gracias por las porras, Hugo Bermejo, Linda Patti, Tomás Zavala, Toñito Herrera, Sony, gracias, saludos a Mary David, Juan Ríos, gracias por sus saludos, Juan Ríos, José Antonio Herrera, Toñito, brother, gracias Juan Ríos, igualmente para ti un excelente día, Daniel Cabrera, Alfredo Prieta, Beteta, Raúl Huerta Delgado, Francisco, mi querido primo, un abrazo, Enrique Gaona y mi querido Félix. Estoy hablando de Emilio Portes Gil, el Pelele, según José Vasconcelos Calderón, así lo bautizó, y estoy hablando que también fue secretario de Relaciones Exteriores de México cuando era presidente Lázaro Cárdenas del Río de 1935 a 36. Fíjense cómo en los gabinetes de los presidentes sucesorios hay una constante, son los que pone Plutarco Elías Calles y por eso el maximato pues logra consolidar su poder hasta que llega Cárdenas y le dobla el brazo y ya no puede ser más pues esta sucesión de presidentes a través de las instituciones que él mismo había logrado fundar. También decía yo que fue Procurador General de la República el 5 de septiembre del 32 al 30 de noviembre del 34. Gobernador de Tamaulipas, también su predecesor fue del 1925 al 28, su predecesor Gregorio Garza Salinas y Manuel Tárrega, su sucesor. De 1920 a 22, pues también fue, y Andrés Osuna Hinojosa y Juan Manuel Ramírez, predecesor y sucesor. Fue presidente del Partido Nacional Revolucionario de 1930, desde el 22 de abril hasta el 15 de octubre del 30. Por supuesto, el sucesor fue Lázaro Cárdenas del Río. Basilio Vadillo fue su predecesor. El 15 de junio del 35 también fue presidente del PNR. Hasta el 25 de agosto de 1936, su predecesor Matías Ramos y su sucesor Silvano Barba González. Nació el 3 de octubre de 1890 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y me parece que es digno, y sobre todo para mis amigos de seguros que nos están viendo, él fue el primer titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, aunque no lo dice aquí la biografía, yo les tengo ese dato. Creo que él fue un forjador de las instituciones y sobre todo tuvo la creencia de que esto era una manera pues de salvaguardar y proteger a manera de previsión las vidas y los riesgos a los que están sujetos todas las personas con sus bienes. Tiene otros atributos, ahorita se los voy a leer,
por supuesto que tuvo la primera ley laboral, vio la vida, la ley laboral, hubo muchos cambios en las leyes que él promovió. Al fin y al cabo, ahorita te voy a decir, mi querido primo, que por qué era abogado y por qué escuela. Decíamos que nace el 3 de octubre de 1890 en Ciudad Victoria y muere el 10 de diciembre del 78 en México. Él tiene un partido político que es el Independiente de 1920 al 24, el Partido Socialista Fronterizo del 24 al 26, por supuesto el Partido Nacional Revolucionario del 29 al 38, el Partido de la Revolución Mexicana, cuando ya se transforma después de Lázaro Cárdenas en PRM de 1938 al 46, y por el PRI en 1946, cuando fallece hasta 1978. Su familia, sus padres, Domingo Portes y Adelaida Gil, su cónyuge, Carmen García González, 1924 al 78. Su alma mater, mi querido primo, es la Escuela Libre de Derecho. Es abogado, político, diplomático y pues ahí lo tienen trabajando. Tuvo, como bien sabes, pues la diferencia entre el indulto que pedía León Toral para él y pues se apoya en la Suprema Corte de Justicia, la cual niega el indulto y hace un espaldarazo a la Suprema Corte de Justicia, Emilio Portes Gil, para no darle libertad ni indultar a León Toral. No era suficiente porque habían asesinado al presidente Álvaro Obregón, para bien o para mal. Esto fue un homicidio y nunca pudo ser indultado y dependía de Emilio Portes Gil el haberlo hecho, pero no lo quiso hacer porque era un abogado exegético, quiere decir, se aceptaba la ley tal como se le mandataba. Los orígenes, como decía yo, ya nació en Ciudad Victoria, ya les dije, en Tamaulipas. Sus progenitores, ya dije, son Domingo Portes y la señora Adelaida Gil, nacida en la ciudad de La Vega, en República Dominicana. Vivía en la casa número 16 de la calle Matamoros. Emilio quedó en la orfandad de padre a la edad de 3 años y ante el desamparo económico en que se encontraba su familia, fue su madre la encargada de mantenerlo y de modelarlo en su niñez. Doña Adelaida tomó el timón de la familia y para sostenerla realizó quehaceres, a veces hasta por las noches de costurera. En sus estudios, Portes Gil estudió la primaria en su ciudad natal y la secundaria en la Escuela Normal de Ciudad Victoria. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó en 1912 a la Escuela Libre de Derecho, institución en la que se recibió como abogado en el año de 1915. Saludo a mi querido Félix, un abrazo primito a ti también, Ricardo. Mi querido Richard, un abrazote el Día de la Amistad para todos. Raúl Aguirre, Alex Fink, Pablo 06, exprésalo a todos, muchas gracias. La vida política, ocupó diversos cargos públicos, como les he dicho, fue diputado federal. En 1920 se afilió a la Revolución de Agua Prieta, siendo gobernador provisional de Tamaulipas. 2 años después, contrajo matrimonio con Carmen García González. El 17 de mayo del 24 fundó el Partido Socialista Fronterizo y en el año de 1925 fue gobernador constitucional de su estado natal. En su gobierno realizó una importante actividad legislativa y promovió la organización de los obreros y campesinos. Ejerció fuerte influencia en los gobiernos y en la política de Tamaulipas desde 1928. Le voy a tomar un poquito al agua porque... Gracias, mis amigos, por darme esta oportunidad. En la presidencia del 28 de agosto, estamos hablando de la presidencia de Emilio Portes Gil, que viene a ser un presidente interino después del asesinato de Álvaro Obregón, que se quería reelegir en el poder. Fue secretario de Gobernación y se designó por el Congreso presidente interino de la República, iniciando su periodo el 1 de diciembre de 1928, pues el presidente electo Álvaro Obregón, como dije, había sido asesinado. Emilio Portes Gil asume la presidencia interina ese 1 de diciembre del 28. Los principales aspectos de su política eran similares a la de sus antecesores. La reconstrucción económica, encaminada a modernizar el país. Fíjense desde cuándo andamos modernizando el país, y convertirlo en una nación capitalista, establecer definitivamente la hegemonía del Estado sobre toda la sociedad para administrar los beneficios económicos,
pretendía hacer efectivos los postulados de la Constitución y el pacto